siento tanta presión en tocar el traverso que con tocando la flauta. Que así se hace así, o sea, no lo puedes... En música antigua hay mucha más libertad. Con llaves, de dónde venía todo eso, y a raíz de la curiosidad esa de investigar un poco de dónde venía mi instrumento. El juntarse para hacer música, Sí. o para probar repertorio, o alguien te dice, mira, puedes tocar conmigo que estoy montando esto, no sé qué, pues vas, lo pruebas. Vale, el público al que va dirigido. Vale. Es público que conoce lo que es la música antigua, lo desconoce, son músicos profesionales que se están formando en un conservatorio profesional, son niños en una escuela. O sea, lo que paga la empresa, lo que te quedas tú y lo que... Ah, bueno, y la comisión que se quedan ellos también, por supuesto. Vale. Pero conviene saberlo antes, o sea, todo esto, antes de cerrar un precio con la empresa, porque de otra manera a lo mejor te sale el concierto negativo. O sea, imagínate, Claro. tienes que saber exactamente lo que cuesta proporciones y lo que cuesta cada cada cosa. cosa. Sí, porque a lo mejor tú dices, no, eso es muchísimo, ¿cómo vamos a pedir tanto dinero? Pero Y a lo generalmente- mejor luego no se te quedan tanto. Se vende esa salida de orquesta solista, pero a lo mejor de cámara no, pedagogía no, incluso sonología. Hay muchas cosas que no se ven. El primer día de música de cámara es como con todos los alumnos, para la gente que no conoce, o la gente nueva y tal, para conocer al resto de alumnos y formar un grupo. Es muy Entonces, artista y nadie disfruta de tu arte, ahí te quedas siendo muy artista y tendrás tus valores morales y estarás súper a gusto contigo mismo. Pero ¿y cómo comes? no sabemos aburrirnos. Entonces, claro, a ti te meten en una sala en la que solamente tienes el factor del oído y te parece poco. Todo va con la intencionalidad con que tú lo hagas. Tú vas a hacer ese requiem de esa manera porque quieres conseguir Vale. ¿Público? más público, más dinero, más fama. Pues yo te digo, a mí personalmente no me parece una buena opción. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos con las dos Traversos. Ellas son Marta, Pilar y Elizabeth y son un ensemble de música antigua. Muchas gracias, Inés, por invitarnos a tu podcast. Es un placer para nosotras estar hoy aquí, sobre todo para dar visibilidad a lo que es la música antigua. Entonces, para ir empezando un poquito con el episodio, empezamos definiendo para vosotras, o que estudiando música antigua, ¿qué es la música antigua para vosotras? Podemos definirlo que es más o menos la música que abarca desde la Edad Media hasta el clasicismo, incluso inicios del romanticismo, porque con instrumentos de épocas podemos interpretar inicios del romanticismo. También podemos decir que es la rama en el conservatorio que se encarga de estudiar esta época. Esta época, vale. ¿Y cómo surgís como grupo de cámara? Pues surgimos para presentarnos a un concurso, básicamente. Nos juntamos así un Un poco lo que también suele pasar Y luego con los vimos grupos de que cámara. nos llevábamos muy bien y que funcionábamos como grupo, y entonces decidimos continuar. ¿Cuánto tiempo lleváis más o menos? Un juntas? año, Finales ¿no? del 2022 fue. Sí. Más de un año, sí. Sí, casi 2 haremos ahora. Sí, Vale, sí, o sea, como que ese curso en el que os presentasteis a concurso ya terminó y entonces Y hemos decidisteis decidido continuar. Sí. Sí, además es un grupo, bueno, es una formación bastante exclusiva, no sueles ver tríos de traverso generalmente por ahí, entonces creo que también tiene un poco de nicho, no sé, tenemos Sí, pero, un nicho ahí. Pero dentro de música antigua, ¿qué otros tipos de agrupaciones, por ejemplo, compañeros de vuestro, o suelen ser? Es que hay de todo, pues para hacer, imagínate, tríos sonatas puedes tener, bueno, necesitas bajo continuo, sueles necesitar el bajo continuo, que lo realice, es que, a ver, abarca mucho todo esto. Más o menos, yo digo para la gente externa, o incluso no músicos, o incluso gente que estamos acostumbrados, los de música... Claro, Moderna. para vosotros Somos. para vosotros moderna, sí, que son más pues quintetos de viento madera, de viento metal, algún dúo con piano o dúos entre nosotros mismos, pero este bajo continuo generalmente, en mi caso por ejemplo, los sustituimos por un fagot. Entonces un fagot es el que hace de bajo continuo, pero son instrumentos pues eso, modernos. Entonces claro, soy ajena, desconozco y que otras agrupaciones, eso es como bajo continuo y el traverso. No, a ver, no. Quiero decirte, es que puedes hacer todo tipo de agrupaciones. A lo mejor componían para bajo continuo y dos instrumentos. Que pueden ser dos flautas, o sea, dos traversos,
puede ser traverso, violín, 2 violines, o sea que es todo mucho más... Dentro del repertorio ya es como amoldable Sí. al grupo de cámara. Es que, para empezar, ni siquiera te ponen a veces que es específico para 2 traversos y bajo continuo. A lo mejor te pone que es para flauta y De violín. esos uno, de esos dos, y el Sí. bajo continuo, que el bajo continuo lo puede realizar el clavecín, o lo puede realizar el clavecín y el obligado de cello. O sabéis que hay muchas Sí, variantes, pero en entonces vuestro no te sé caso decir... cogéis, que son tríos, ¿a veces utilizáis bajo continuo o no? En nuestro caso, generalmente no, o sea, es el trío y ya está. El trío y ya está. Sí, O se sea, lo no- repartimos las voces. Pero hemos colaborado, también Ah. podemos decir, o hemos trabajado con bajos continuos, ya sea tanto como un clave como con un cello. ¿Y cómo es, pues eso, tocar? Porque supongo que si habéis llegado en el superior, estáis haciendo la especialidad de música antigua, habéis pasado por un profesional, entonces habéis tocado la flauta moderna, ¿sí? ¿No? Sí, No sé. nosotras nos referimos así. Sí, sí. Vale. Y luego, supongo que os interesasteis ambas por vuestra parte, con el traverso y entonces hicisteis el superior de música antigua con el traverso. ¿Es así? Sí, Sí, a ver, más o menos. todas empezamos en el profesional con la flauta travesera, la bohème, Vale. de todo el mundo. O sea, de todo el mundo, quiero decir. Sí, que Eh, nosotras decimos moderna, porque es la que se toca, digamos, ahora. Sí. Y luego hicimos el superior de flauta también, flauta travesera. Sí. Y durante la carrera, yo por ejemplo descubrí la música antigua y entonces ya me metí. Vale. Pero es algo que como, bueno, en mi caso, que descubrí posteriormente. Yo cuando estaba Ya dentro haciendo... del superior. Claro. Vale. Sí. ¿Y vosotras? Más de lo mismo. Hay una optativa que realiza nuestra profesora Marisa, que es flautas históricas y del Renacimiento, algo así, y como que te introduce en un consort renacentista y el traverso. Y entonces lo conocí ahí y dije, ostras, pues está guay. Y entonces, ya, no acabasteis vuestros grados con la flauta moderna, sino que los fuisteis como convalidando ya para meteros dentro de música antigua, ¿no? No, puedes hacer No, ambas. no. Ah, y Yo habéis en hecho mi caso lo acabé. Y luego hice... el de llegar al Sí, sí. traverso. Estuve unos años, cuando estaba en segundo de superior de flauta moderna, entré en primero de superior de música antigua. Ah. Y entonces iba un poco compaginando los dos. Con Luego los dos. terminé, me dejé un poco apartado la música antigua para terminar flauta, porque si no se me hacía eterno. Y luego terminé música antigua. ¿Y son compaginables fácilmente o...? Porque claro, por introducir la especialidad de música antigua, como el Si las currículo, quieres las hacer a la asignaturas. vez, quieres decir. Sí, no sé, como un comparativa. Sí, Ya que habéis hecho las dos. Lo que hay que tener en cuenta, sí, si las haces a la vez, tienes que Pero tener... hay gente que haga solo con el traverso, la de Claro. música Sí, antigua. sí. Ah, vale. Sí, sí, Es sí. como hacer solo pedagogía, sí que De pues, hecho, yo claro. Vale, tenía sí, un creo que compañero viene. al principio que ni siquiera había tocado la flauta ni nada, él era gaitero y aprendió a tocar el traverso con un profesor particular o no sé qué, porque si no pasas la prueba de acceso pues no puedes, pero la pasó y se sacó el superior de flauta directamente de traverso barroco. Wow. O sea que... Y recuperando entonces, comparativa entre entre un grado y el otro grado, en cuanto a asignaturas me refiero. ¿Estáis junto con análisis, por ejemplo, con los de música moderna? Yo te cuento, tenemos asignaturas De especialidad. iguales que si tú has hecho el anterior... Con el anterior grado, Hombre, con claro, las sí. asignaturas que ya tienes, esas te las Esas te las convalidas. convalidas. Y luego tienes las específicas de música antigua. Si las quieres hacer ambas a la vez, tienes que mirar los créditos. Claro. Porque no te dejan hacer más de 72 a la vez. Entonces te lo tienes que calcular muy bien para cada año. Si quieres acabar en X años, te lo Sí. tienes que... Al hacer mirar muy interpretación y pedagogía es... Similar, lo ¿no? mismo. Es lo Sí, mismo. sí, pero me refería a eso, en plan, a que corroborar como que el tema de análisis, historia y demás será el mismo análisis y la misma historia tanto Sí. para unos como para otros. Pero por ejemplo, historia O tenemos... tenéis también una específica de análisis de historia que es solo para la música antigua, yo que sé. No, o sea, hay asignaturas específicas. Tenemos, sí que aparte de historia general, historia de la Edad Media. A eso me refiero. Y también tenemos otras asignaturas como continuo, fuentes Tablatura. fuentes del Renacimiento, tablatura, que son más específicas y que sí que es la parte más antigua. No sé. Vale, y entonces, ¿qué es para vosotras el tocar con estos claro, al también, evidentemente, no ser como el gaitero, que habéis tocado la flauta, ¿qué es tocar con estos instrumentos? ¿Qué diferencias podríais decir para gente que desconoce
ya no lo que es o cómo funciona tal, el tocar un instrumento moderno a uno barroco. A ver. Se puede abordar desde muchos puntos de vista. Podemos hablar desde el punto de vista específico del instrumento. Ya no estamos tocando la flauta moderna, que llevamos 14 años tocando prácticamente, y nos metemos con el traverso, que está en otra afinación, otras digitaciones, otro tipo de ataque, requiere otras cosas. Y luego ya podemos hablar, a lo mejor, bueno, yo lo podía enfocar en el ámbito personal, que no siento tanta presión en tocar el traverso que con tocando la flauta. Pero, ¿Por qué? ¿por qué? Define. Yo, por mí, por la competitividad y los prejuicios que siento de otras, que pueden tener otras personas, que no significa que Sí. lo tengan, hacia mi forma de tocar o lo que estoy tocando. Vale, o sea, como que en el ámbito antiguo, igual que en el moderno, moderno no para vosotras, sino moderno para mí, siendo clásico, que moderno significa el jazz. O sea, sería realmente como un poco estos otros intérpretes que la gente de jazz no siente presión, tocan y disfrutan tocando y no se están fijando de el que dirán, cosas que con los músicos clásicos sí que pasa. Entonces, más o menos en el tema de música antigua, para ti sería un poco más, como que este ámbito no está tan juzgado, puede ser. Yo al menos, tú mi propia experiencia es que sí, no me no te siento sientes juzgada. tan juzgada. Ujú. Puede ser, claro, y esto, por buscar una justificación, puede ser que sea porque no hay tantos concursos, pruebas de acceso, o cómo funciona más este ámbito. Si tú te dedicas a música barroca, es que terminar en un ensemble de música antigua. No, también hay O- orquestas barrocas. Y hay claro, y hay Y pruebas de hay acceso. hay de todo, o sea, es como Sí, el sí. mismo, o sea, un universo Y el otro. y el otro. Sí. O sea, que también se pueden intermezclar, pero que tienes de todo en música antigua. Yo lo que creo que por eso Marta se siente así, y a mí también me pasa a veces cuando abordas una obra con la flauta travesera, que cuando la abordas en música antigua, sí que es verdad que en las clásicas, ¿no? Las que tocas con la flauta, está todo como muy, esto es así, esto es así, esto es así, esto es Ya. así, ¿sabes? Entonces, como también hay tantos gurús entonces siempre intentas imitar a tal persona o tal, imitar, ¿no? O esto se hace así, o sea, no lo puedes. En música antigua hay mucha más libertad en la interpretación, ¿no? Pues a Sí, través de porque- la ornamentación, de las articulaciones, los ataques. Tienes un Las montón más ediciones de... no están tan detalladas y por tanto tienen más cabida en plan en sí el intérprete como tal y es más libre. Sí. ¿Qué repertorio como tal abordáis? Es decir, ¿abordáis como todos estos que habíamos dicho anteriormente que abordan desde la Edad Media hasta casi que romanticismo? ¿O estáis centradas solo en X época? ¿O vais un poco más por X compositores? Que me refiero, el hilo un poco conductual de vuestro repertorio, ¿cómo diríais que funcionáis? Yo creo que sobre todo nos centramos en barroco y clásico, sobre todo. También, al ser un trío de traversos, que es como algo súper específico, Tampoco hay mucho no hay tantísimo repertorio. Entonces tenemos que hacer como un trabajo previo de investigación, de saber qué compositores tienen tríos que sean específicos para tres traversos. A veces si son ya un poco tardíos, tipo clasicismo tardío, romanticismo inicial, como ya había flautas de otro tipo con llaves, hay notas que a lo mejor nosotras no tenemos o que no podemos tocar, entonces pues esos los tenemos que descartar y buscar. ¿Y Pero el bueno, repertorio tenéis fácil acceso? sí, hoy en Oh, día... Vale, no, me refiero porque al ser una agrupación, hablando totalmente desde el desconocimiento, igual alguna pregunta es súper parguela, pero sí, pero me refiero, hay veces que ciertas agrupaciones o ciertas uniones y tal, no tienes igual tan fácil acceso como si tienes un quinto de viento de madera o de viento metal, por ejemplo, por hablar, o un dúo con no sé qué instrumento y piano. Entonces nada, era eso sí, en el momento de poder encontrar repertorio en internet, o bueno, o incluso información para comprarlo, pues que sí, eso sí, ¿habéis encontrado alguna diferencia cuando erais flautistas modernas? ¿O ahora que tocáis en el traverso? A ver, sí que es verdad que estamos hablando de compositores que murieron hace mucho tiempo. Entonces, los derechos de autor... Y que igual son menos conocidos que si yo toco yo qué sé, una serenata para un ensemble de viento de Borsak, por ejemplo. Que supongo que igual eso
está más difundido que ciertos compositores que, aparte de que ya son más antiguos, que menos gente conoce, porque igual, Quants, vale, pero igual hay otros muchos que no son tan conocidos, no sé si me explico. Sí, sí, sí. En nuestro repertorio solemos... Sí que es verdad que nosotras trabajamos varios compositores. Quants sí tiene tríos de flauta, pero también encontramos otros compositores como Teter, incluso Dotel. Y lo que, como ha dicho Eli, el trabajo de investigación que hacemos para buscar tríos, pues también nos ayuda a conocer nuevos compositores que a través de nuestros conciertos pues también intentamos acercarlo al público. Y difundirlos. Claro. Y, bueno, esto sí que un poco sí que ya se ha respuesto antes. ¿Por qué escogisteis música antigua? Porque os llamó la atención cuando la trabajasteis, ¿no? ¿O qué es lo que igual que dirías algo puntual cada una? Vale. A mí me llamó muchísimo la atención. Siempre me ha gustado mucho la historia y de dónde venimos, de dónde vienen ciertas cosas. Y digo, jolín, ¿de dónde viene mi instrumento? Porque esto no ha sido así toda la vida. Nunca, o sea, no siempre ha sido una flauta de metal con llaves. ¿De dónde venía todo eso? Y a raíz de la curiosidad esa de investigar un poco de dónde venía mi instrumento, y gracias también a un profesor que tenía en grado medio que empezó también con la música antigua y con el barroco, que también... ¿Ya pudiste me tocar inculcó un poco- un traverso antes de tal? ¿O te refieres a eso? Porque sí. desde mi experiencia, pues en el profesional, pues a mí me dieron la oportunidad de poder escoger entre, por ejemplo, corno o oboe barroco. Escogí en este caso el corno. Pero me refiero a eso, ¿tuviste esa oportunidad? O por tu profesor me refiero. No, ¿O mi no? profesor ¿Lo era conocías? es simplemente que empezó Pero- también y a mí me dio curiosidad, Vale, le vale. pregunté y a través de él me metí también en el conservatorio. Me dijo, pues mira, está el grado de música antigua, puedes preguntarle. Fui a hablar con el profesor y la verdad es que me gustó, me llamó la atención y me compré un instrumento y aprendí así. Me preparé la prueba así como pude. Sí. Porque claro, cambia completamente la digitación, entonces era acostumbrarte a tocar un instrumento nuevo prácticamente. ¿Embocadura es similar? ¿O también cambia? Sí, bastante similar. Sí Ah. que cambia un poco, pero bueno, Lo que cambia- la embocadura no es tanto problema, creo yo, como la digitación La en digitación, sí. o sea, me refiero que el grosso está en la digitación, Sí. de la diferencia. Y la articulación es lo que quería decir. No articulas, no tienes los mismos tipos de articulación con la flauta, que es más con la T. ¿Sí? Aquí tienes con la T, la D, la T, la R, hay como Ya. varias. Entonces sí que la forma de articular es distinta. ¿Para ti qué fue lo que...? Lo que me Sí. gustó. Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención, sobre todo fue el color del instrumento, ¿no? La sonoridad que podías crear con ese instrumento, mucho más cálida, más envolvente en el sentido, Sí. más amable. Más oscura. Quizá, sí, Más suave. me Y encantó mira que la eso. flauta ya es un sonido dentro de lo que... depende del registro, ¿no? Pero... Pero es más incisivo, ¿no? Sí. Yo creo que es la diferencia. Sí, también por el tipo de repertorio que cómo evoluciona y lo que se buscan y pues los acentos, las articulaciones cómo van evolucionando, también requieren un instrumento que sea más capaz de soportar esa incisión, esa presión de aire que igual con el traverso es más dulce, entiendo. Y bueno, antes ya lo has dicho, pero bueno, sí. Sí, ¿Cuál fue bueno, lo tuyo? aparte, ese fue como el primer contacto que tuve con el traverso y luego fue también por conocimiento, un poco como ha dicho Elizabeth, por el tema de... yo no me sentía a gusto tocando un repertorio barroco porque sentía que no conocía nada y a través de... pues estaba esa Con la flauta opción. moderna. Claro, con la flauta moderna yo no me sentía bien con el barroco, la época barroca, incluso en la clásica, y dije, bueno, pues a lo mejor estudiando música antigua puedo adquirir conocimientos, que al final también es lo que hacemos, aprender para interpretar históricamente y adquirir esos conocimientos. Porque hacéis interpretación histórica. Sí. Vale. Yo creo que una de las cosas que más bueno, a mí personalmente me ha enriquecido de estudiar música antigua es el simple hecho de colaborar, ¿no? Pues a lo mejor puedo montar este repertorio, ¿no? ¿Qué necesitas? Tal. Vale, pues voy a buscarlo, tal, y lo montamos. No es únicamente, vale, habla con el pianista o con el clavecinista, lo montas y punto, sino que sí, como que te Pero da... como que el momento de música de cámara no es solo en el escenario de música de cámara, por decirlo de alguna manera. Es como algo mucho más abierto. Os juntáis más veces, aparte de el momento de música de cámara o el momento de ponte en contacto con el pianista y monta esto. Sí, es como
Hay más ¿Cómo te relación con vosotros. cómo te lo explico? El juntarse para hacer música. Sí. O para probar repertorio. O alguien te dice, mira, puedes tocar conmigo que estoy montando esto, no sé qué, pues vas, lo pruebas. Eso Qué guay. también te hace, no sé, te enriquece de alguna manera. Yo creo que te abre un poco Que horizontes. debería de ser realmente igual. Lo que pasa es que el ambiente ser distinto, pues es algo que igual no tenemos asumido, pero debería ser lo mismo que con música clásica, moderna, no sé, lo que estudiamos cuando estudiamos interpretación en un conservatorio, y ya está. Debería de ser igual porque realmente esto no es algo específico que no se pueda extrapolar que sea de música antigua, porque hay un montón de dúos, de tríos, sí, de repertorio con instrumentos que no son de música antigua. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pues no sé, supongo que es porque es un ambiente igual más encorsetado, más rígido, por lo que decías antes de lo de que tú sentías presión con la flauta y con el traverso no. Claro. Entonces, pues es lo mismo y con los músicos de jazz, supongo que también tienen también esta facilidad de decir, mira, he encontrado no sé qué o tal, mira, quiero tocar esto, ¿te apetece? Ay, pues sí, mira, vamos a probar. Y no va cada uno tan a su bola, estudiando sus cosas y elaborándose sus futuros. Es como que de esa manera también te cierras un poco porque igual no sabes que en vuestro caso sí que es verdad que os habéis juntado como la excusa de la asignatura de música de cámara y un concurso, ¿no? O Ese fue el inicio, o- sí. sí, o fue el así. concurso. Pero también, por ejemplo, os podríais haber conocido, conociendo este contexto, porque, yo qué sé, vuestra profesora os dijese, mira, juntaos las tres y montáis esto a ver qué tal os va. Si es que de hecho fue así. Sí. O sea, fue Pero no prácticamente fue, así. no fue por la asignatura de música de cámara, me refiero. No empezamos en cámara, sino Ah. que nosotras compartimos profesora. O Sí. sea, tenemos a la misma profe de traverso. Y nos dijo, oye, hay un concurso por ahí tal, no sé qué. ¿Podríais hacerlo juntas? Sí. Y- Bueno, pues Fue todo. Pues perfecto, pues Sí. claro, esto te sale, pero que igual en otro ambiente más del grado de interpretación, igual no surge y te pierdes todo esto, por ejemplo. Entonces, Sí, quizás esté más enfocado a algo individual, ¿no? sí, en música antigua es más en la de todos, con todos, crecemos todos juntos. Pero no sé si será por la música o sea, la música antigua en sí o por el ambiente Que es un ambiente más relajado y que por tanto es más enriquecedor. Sí, No. yo diría que es como más abierto. O sea, Sí, yo lo encuentro más abierto, te da más posibilidades de crear en ese sentido. Si tienes alguna idea, sí. pues hay más facilidad para... No sé por qué es, no te puedo decir el por qué, pero creo, bueno, yo lo siento más abierto Sí. en ese sentido. ¿Y cómo os ha sido ahora que ya habéis visto que pues, hicisteis el concurso, funcionasteis, estabais a gusto, estabais cómodas entre vosotras tres? El proceso de haber profesionalizado el grupo, ¿qué dificultades habéis encontrado? ¿Qué facilidades por ser música de cámara? No tengo ni idea. O sea, música de cámara, perdón. Música antigua, por ejemplo. ¿Habéis encontrado cosas diferentes que creáis que igual con un... O sea, es como un poco de música de cámara, pero también que igual que creáis alguna cosa curiosa de que dices, mira, si hubiese sido un quinteto de metales, esto lo hubiese tenido más fácil. O haber llegado aquí, o poder conseguir una sala, o poder conseguir un sitio donde tocar, no sé. Lo de conseguir el sitio de tocar yo no lo veo ningún problema, Vale. no veo ninguna diferencia. La diferencia que sí veo es que nuestro repertorio es muy limitado. O sea, no hay más, o sea, llega un punto en el que ya está y tampoco hay tanto escrito para trío de traverso. Entonces yo creo que esa es nuestra máxima limitación. Pero bueno, que de momento tenemos repertorio para aburrir. Tampoco lleváis tanto tiempo juntas como para verlo acabar. No. Y ¿qué más habías preguntado? Perdona. Sí, bueno, dificultades en cuanto a haberlo profesionalizado. Vale. En cuanto igual más papeleo o conseguir Sí. salas Sí. me habéis dicho que Papeleo, ninguno. va, por ahí Sí, el el tema. papeleo, papeleo ¿no? es más complicado, creo yo. Sí. En ver que profesionalizar un grupo no es solo tocar, sino sentarte delante de un ordenador y decir, vale, voy a escribir correos, voy a hablar con gente que ni sabía que existía, tipo gestores culturales y todo ese ámbito. Más sobre gestión musical hace un par de episodios. Ya está, tenía que aprovechar el momento promo. Ya está. Y también es, como nuestro repertorio es limitado, buscarle un enfoque más creativo, no solo interpretar como hemos hecho hasta ahora,
sino decir, vale, vamos a darle una vuelta a esto. ¿Cómo abordáis este tema? Pues empezamos a ensayar y a lo mejor depende de lo que queramos hacer, podemos estar hablando de, vale, el público al que va dirigido. Vale. Es público que conoce lo que es la música antigua, lo desconoce, son músicos profesionales que se están formando en un conservatorio profesional, son niños en una escuela, pues depende de ese público, podemos enfocar el concierto de una forma u otra. Por ejemplo, si desconocen de música antigua, buscamos hablar a lo mejor Introducirles y hablar en un lenguaje más cercano, más sí, cercano. que puedan entender qué repertorio estamos tocando, quiénes son o por qué esa pieza es interesante a lo mejor, que puede transmitir. Vuestro concierto no solo tocando, sino también habláis. Sí. Parece igual un poco gilipollez, porque igual es lo que debe ser siempre, porque aunque no sea música antigua, las obras yo considero que tienes que explicarlas porque se van a comprender mejor. Sí, o hablar de hay la algo época. interesante que decir. Claro, sí, porque si tocas y ya está, yo creo que hay muchísimo mensaje que se puede perder o que no se puede llegar a comprender. Entonces es algo muy, muy lógico, independientemente de que sea música antigua. Sí. Entonces es algo curioso que realmente todo el mundo debería hacer. Sí, nosotras incluso explicamos un poco el instrumento y cómo funciona, porque hay mucha Claro. gente del público que ni siquiera había visto nunca ese instrumento. Qué guay. Y a veces se nos acercan y nos dicen, ostras, nunca, está chulo, no lo había visto nunca, tal, y como que lo quieren ver más de cerca. ¿Y qué conciertos sabéis, por señalar, yo qué sé, un top 3? Conciertos en plan, por saber cómo lo habéis, ya no gestionado, que igual un poco lo gestionáis todos en cuanto a papel y tal igual, sino, por ejemplo, pues, ¿tocasteis para niños? Para niños específicamente, yo No. creo que no. Bueno, No. ¿has dicho músicos de enseñanzas profesionales? Estuvimos en una... Bueno, para mí el Sí. más bonito ha sido el de... Bueno, lo hicimos en una iglesia y era en las... Es que no sé qué Aras era. de los Olmos. Era en un acto cultural o eran el sexeni... ¿Se llama sexeni? No sé, Sí, eran unas fiestas... que la fiesta grande del pueblo. Sí. Y tocamos en la iglesia de allí, que es súper bonita, y lo que hicimos fue explicar un poquito, bueno, al principio lo que era el traverso, la música antigua, ¿no? La variedad que puedes dar, porque en este instrumento no tiene una gran potencia, ni tal. Entonces explicas un poco las variedades que puedes hacer y así también cuando lo escuchan es como, anda, mira, ¿sabes? Entonces no es un concierto monótono, o sea, lo puedes reconocer Claro. luego cuando lo O sea, escuchas. realmente son conciertos didácticos. Sí, ¿no? didácticos en cierta manera. O sea, claro, no dejas de lado la parte musical porque son pequeñas, ¿cómo se llaman? Intervenciones. Iba a decir incisiones. Vale, eso. Bueno, más o menos realmente es lo mismo, te hubiese Bueno. valido, ¿sabes? Pues entonces, a la gente, bueno, como era dirigido para este tipo de público, ¿no? Que es como más mayor, que a lo mejor no está tan metido en lo que es ni la música clásica ni la antigua, incluso menos, porque Sí, es algo más es exclusivo. música, para ellos es música. Entonces, que el que tú les expliques cómo funciona, tal, a eso les encanta porque luego te dicen, ostras, pues me ha gustado un montón esto y no sé qué, y he visto guay. que habéis hecho esto. Y también explicas a lo mejor alguna anécdota de algún compositor para que sea más ameno, porque Sí. al final son obras que son similares, que al ser tres instrumentos iguales tienes que buscar mucho la variedad en eso, en articulaciones, en dinámicas, en tal. Y también, pues, si puedes contar a lo mejor alguna anécdota de algún compositor y se quedan con eso, esta es de este. Pues siempre, no sé, les parece que les gusta. Qué guay, Mm. qué guay. Entonces, vuestro proceso para al final abordar es no solo, o sea, empezaría un poquito por el tema del ordenador, de buscar gente, hablar a muchísima gente y demás. Luego un ensayo, que realmente esto sí que igual sí que estamos algo más, no es algo novedoso, por decirlo de alguna manera. Y bueno, supongo que ahí es cuando habláis, el enfoque que le queréis dar al concierto y el momento del concierto. Realmente estos últimos pasos sí que es algo que lo tenemos como muy asimilado como músicos. Todos sabemos, o deberíamos de saber, cómo ensayar, cómo abordar una obra y cómo realizar un concierto. Pero más el tema del papeleo, por ejemplo, claro, habéis estudiado la especialidad de, bueno, interpretación con la flauta y luego la de música antigua. Pero claro, por ejemplo, producción y gestión, no. Entonces,
este tema, ahora supongo que igual poco a poco, cada vez lo vais pilotando más, por decirlo de alguna manera, pero al principio, claro, cuando empezasteis fue como, a ver, o ha habido alguien que os haya ayudado de guía o habéis sido solas. De primeras aprendes a base de palos, como todo. Sí, fue un poco así el comienzo. Luego ya vas encontrando... ¿Ibas a decir algo? Perdón. No, tranquila. Luego, sí que es verdad que a medida que vas haciendo, ¿no? Pues se aprende haciéndolo. Vas encontrando gente que te va guiando. Siempre algún profesor también te puede echar una mano en esos temas y en cuanto a conocimientos, en cuanto a contactos y tal. Sí, te porque van supongo que explicando. ellos también, no sé, lo estoy presuponiendo, ellos ya han tenido como esa experiencia como instrumentistas de música antigua de tener que afrontarse a ese abismo solos, entonces... Sí, de hecho, prácticamente todos nuestros profesores tienen su propio grupo, ¿sabes? Entonces pilotan del tema. Claro. Que no es como igual los profesores que podemos tener en el grado de interpretación, que lo guay, lo que debería de ser, pero bueno, sí, tienen su plaza en una orquesta o una banda y tal, pero de música cámara, por ejemplo, mi profesor sí que tiene un grupo de cámara profesionalizado, pero tampoco es típico de que tienen como tal grupos de cámara, en cambio música antigua sí, entonces sí que tienen controlado el tema este del papeleo o de la gestión de ponerse en contacto con, todos lo tienen más bastante asumido. Asumido también por experiencia propia, no porque tengan los conocimientos por haber hecho el grado de. Entonces ellos como que os han ido guiando, orientando, pero también vosotras solo habéis ido solas, ¿no? O habéis tenido, yo qué sé, no sé, habéis estado en contacto con algún gestor que os haya ayudado o Sí. alguna... Sí, Sí. de hecho, muchísimo, porque al final en esos temas es que, bueno, vamos perdidísimas. Es algo que... Claro, yo también te hablo desde el conocimiento, tampoco sé cómo funciona, no me he enfrentado a eso nunca, entonces... Una vez contactas con un gestor, porque nosotros ahora mismo no nos merece la pena ni hacernos autónomas, ni porque no tienes tanto volumen de conciertos como Sí. para sufragarlo y que te salga rentable, ¿no? Sí. Entonces, en el punto en el que estamos, lo que nos sale más rentable es tener nuestro gestor o gestora y cuando te surge algo vas y te lo arregla, te dice, se te va a quedar esto para el grupo, esto pues impuestos de IVA, seguridad social, no sé qué, y al final te pasa lo que va a tener que pagar la empresa que te contrata. Entonces tienes como el grande, o sea, lo que paga la empresa, lo que te quedas tú y lo que... Ah, bueno, y la comisión que se quedan ellos también, por supuesto. Vale. Pero conviene saberlo antes, o sea, todo esto, antes de cerrar un precio con la empresa, porque de otra manera a lo mejor te sale el concierto negativo. O sea, imagínate, Claro. tienes que saber exactamente lo que cuesta proporciones y cada, lo que cuesta cada cada cosa. cosa. Sí, porque a lo mejor tú dices, no, eso es muchísimo, ¿cómo vamos a pedir tanto dinero? Pero Y a lo generalmente- mejor luego no se te quedan tanto. ¿Sabes? Claro. Entonces siempre yo creo que hay que ir por delante con ese proceso antes de enviarle un caché a la empresa que te va a contratar. Bueno, y por otro lado, en realidad nos hemos encontrado que al ser tres instrumentistas del mismo instrumento y tal, también nos ayudamos mucho entre nosotras en el tema de gestión de conciertos. Pues una hace a lo mejor el dossier, la otra busca contactos, otra envía, una organiza el presupuesto, otra organiza el concierto. en ¿Lo sí, tenéis otra- ya estipulado de más o menos cada uno de vosotros de qué se encarga? Sí, más o menos sí. Pero también nos vamos ayudando mucho entre nosotras. Entonces eso también agiliza un poco la faena. Un poco, no mucho, porque el tema papeleos... No se puede. Madre mía. Claro. No son roles inamovibles, es decir, a lo mejor en ese momento una o tiene el alcance de, yo qué sé, hablar con una persona o lo que sea, pero a lo mejor ella se encarga de los dosieres, pues podemos ir intercambiando, al igual que no tenemos como un rol fijo dentro de del propio trío, no siempre una repite la misma voz, sino que vamos variando. Entonces, Y en aspectos técnicos también, al ser el mismo instrumento, también os ayudáis. Si no tiene alguna dificultad o tal, al final no es que yo esté tocando, yo que sé, con un trompa, tampoco hay ninguna agrupación o de trompa, pero bueno, que es como que si él tiene alguna dificultad o si tal, pues no somos el mismo instrumento. En cambio, Claro. eso vosotros sí que es una facilidad. Y también el tema de... A ver, sí que es verdad que con música antigua, no lo sé, lo hablo desde el conocimiento, pero el tema de empastar igual es un poco más fácil. Pero también al ser el mismo instrumento, pues es verdad que es un sonido. Es un pro
de que a nada va a funcionar, va a sonar bien, pero también es un contra por el tema de lo que hablabas antes, de que no se vuelva monótono, no se vuelva aburrido. Tenéis que buscar mucho la articulación y las dinámicas. Entonces, os habéis encontrado en ese tema de gestión igual pues un poco más solas. En el tema de ensayo, sí que es verdad que he dicho que todos sabemos más o menos cómo ensayar, o deberíamos de saber, pero claro, si ya es difícil que uno mismo sepa estudiar bien, porque eso sí que lo hemos hablado un montón de veces, la calidad del estudio, de la rutina de estudio, claro, igual si ahí ya se ven complicadas las cosas en música y cámara, supongo, también por experiencia propia, que aún está más verde el asunto de tener igual una clara gestión del tiempo y de la calidad del tiempo en un ensayo de cámara. Entonces, es el tema de vuestra experiencia como estudiantes, que también igual ya ahí me veía un poco más reflejada, porque no sé si tenéis alguna característica específica de música antigua, decídmelo, pero bueno, un poco música de cámara en general, el tema de cómo está vista o cómo se toma la música de cámara dentro de un centro educativo, a cómo igual después, profesionalizándola, cómo se vuelve, cómo se revierte. Sí, a ver, yo creo que el primer paso es ver lo que tú acabas de decir, de cómo está enfocada la asignatura de cámara. A veces se ve como la asignatura de voy a clase y en ese momento me voy a mirar el papel, me da igual la agrupación, no tengo contacto a lo mejor incluso con mis compañeros o compañeras, y es un momento, una hora de ir a ver qué pasa. Entonces, la situación se tendría que trabajar desde ahí, desde el inicio, de qué enfoque le estamos dando a la música de cámara. Y eso no se trabaja solo directamente en el superior, sino dentro del propio centro profesional. Hay que buscar, ya no profesionalizar, sino darle la repercusión que tiene, porque al final, en una agrupación no solo se trabajan aspectos técnicos de la propia obra, se trabajan aspectos contextuales de qué época estás trabajando, qué contexto tienes, característicos del estilo, y también sociales. O sea, estás trabajando el cómo trabajar con otras personas, cómo hablar, porque nosotras mismas a lo mejor tenemos una obra, la tocamos, vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, yo le daría este enfoque, yo le daría el otro. Vale, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Es decir, entonces, dentro de una propia agrupación, dentro de la propia asignatura de música de cámara, hay que trabajar muchas cosas. Y que se pierden, porque al final, como el papel no se conoce, te basas en leer, y cuando ya se ha leído, como ha costado igual tanto de leer y de acabar la obra, ya dices, bueno, va, pues ya otra obra, y vas pasando, y vas pasando, y vas pasando, y no te vas al final tratando de estos aspectos tan interesantes y tan necesarios que sí que necesitas, porque después, en el momento en el que quieres hacer algo más serio, quieres ir a concurso, quieres, pues sí, profesionalizarla como vosotros y ir haciendo conciertos. Claro, es algo a lo que sí que te enfrentas. ¿Por qué? Porque el papel ya te lo conoces. Y dices, vale, entonces una vez me sé el papel, ¿qué hago ahora? Porque en clase no has hecho nada más que el papel. No sé, igual es un poco porque desde el centro, supongo, desde en sí un centro educativo, sí que tenemos muy claro de tú eres músico, pues sabes que te vas a tener que preparar pruebas de orquesta o estudiate súper bien esta obra solista para cuando, yo qué sé, si lo tocas o tienes la oportunidad o ganas un concurso o no sé, de tocarlo con una orquesta, o te estudias esta obra solista para el concurso tal. Entonces sí que tienes como objetivos fijos, pero igual en música de cámara lo que puede pasar es que no esas salidas no están tan difundidas, no sé. Es como que se habla mucho de la carrera de solista, de intérprete solista, pero no se habla de que hay otra opción. Orquestal, claro, sí, perdón, o del ámbito orquestal, pero no se habla que tú también puedes tener tu grupo de cámara. Y puedes dedicarte a eso. Claro. Y vivir de eso. O a intentarlo. Sí. Porque al final... intentarlo. Claro, la situación es la que es, pero sí que es verdad que casi siempre, o al menos la salida que nos venden a casi todo el mundo, no voy a generalizar, pero porque no se puede generalizar, pero vamos, se vende esa salida de orquesta solista, pero a lo mejor de cámara no, pedagogía no, incluso sonología. Hay muchas cosas que no se ven. Entonces, todo yo creo que empieza desde dándole la importancia que requiere y también acercando, así como también acercar la música antigua. Es algo que desconoces y que a lo mejor, si tienes suerte, te lo pueden ofrecer, como te lo han ofrecido a ti, te lo puede acercar un profesor, pero si no te lo encuentras por el camino... hay gente que nunca lo va a conocer. No. Entonces, porque no está difundido, no se da la posibilidad
y al final, pues si no conoces algo no puedes buscarlo. Que también te Claramente. digo, es el enfoque que quizá le estemos dando aquí en España, porque a lo mejor no en toda España, pero lo que ya te digo, yo estuve una temporada estudiando en Países Bajos y allí la asignatura de música de cámara la enfocan de una manera totalmente distinta. Para empezar, el primer día de música de cámara es como con todos los alumnos, para la gente que no conoce, o la gente nueva y tal, para conocer al resto de alumnos y formar un grupo. Entonces tú ese día formas un grupo y te vas de esa clase con tu grupo formado. Después no hay Así clases... no tienes impedimento de decir, ay, es que no le conozco porque él es de pues metal, o él es no sé qué, o bueno, o ella. Ella. No, es que es de tercero y yo soy de primero. No, esa excusa, que no es excusa porque realmente es una realidad, no la tienes porque si os juntáis todos, pues Sí, ese es el primer día. Después no teníamos clases semanales de música de cámara. por encuentros. No, bueno, simplemente tú tenías tu grupo, cuando ya lo habías formado, buscas el repertorio y te asignan a un tutor de esa asignatura. Y que el tutor podía ser de cualquier tipo de instrumento. Según el repertorio que tú hubieras escogido, te asignaban un tutor o un profe. Y te ibas quedando con tu grupo semana tras semana, bueno, los ensayos que quisierais pactar, y cuando ya veíais que estaba para llevar a un profesor, entonces es cuando enviabas un correo a ese profesor y decías, nos gustaría quedar tal día, dinos tu horario. Igual un poco como las sesiones de TFG con los tutores. me da esos vibes, pero realmente es que es algo más. Entonces el trabajo gordo lo haces tú con tu grupo, el del Y día a día. no vas perdiendo clases y perdiendo sesiones porque, vale, sí que es verdad que tienes que quedar y leer y tal, pero es que aunque quieras quedar y leer, igual de una semana a otra, de no tener papel a tenerlo en una semana, tampoco habéis podido, aunque hayáis invertido todo el tiempo posible, tampoco había tiempo material de realmente juntaros y sacarle provecho, de poder leerlo, que ya no las notas, sino que tenéis una intención, vale, vamos a hacer esta intención, vale, ahora vamos a dirigir esta frase hasta esta nota porque tal, y luego bajamos y tal, vale, no, es que yo pensaba que ya, pero es que mi voz que tal es el bajo, bueno, este tipo de cosas que son cosas a las que también puedes llegar tú sola, que ya tenemos cierto nivel y que ya igual no necesitas un profesor que te lo diga. Entonces si vas a la clase es un poco, el profesor te va a decir, acordaros aquí a ver, tú que llevas ya, pero escuchas lo que lleva no sé quién, vale, pues tenéis que buscar esta nota, igual eso también lo podéis haber hecho vosotras solas en Para el leer ensayo. no necesitas nunca un profesor. Claro, ya tenemos ¿Qué te va a cierto aportar en ese nivel. momento? Nada, perder su tiempo y tu tiempo, porque igual si estuvieseis esa hora, os pilla igual entre clases, la transformas tal a una sesión más larga, os juntáis las tres y le sacáis más provecho, y luego ya cuando te juntas en ella es para perfeccionar, que realmente es lo que hacemos cuando estamos con nuestro instrumento solo, que no es música de cámara, sino que es tu clase individual. Exacto. Porque yo no le voy a llevar una hora para leerla ¿A que no se te al profesor. ocurriría? No. Claro. Para leerla con él. O para que me diga, Inés, crescendo. Y yo, ya. De hecho, te lo pone escrito, ¿eh? Claro, y yo, ya, pero es que no me ha dado tiempo a interiorizarla. Pues no, eso no se te ocurre. Claro. Con música de cámara debería pasar lo mismo. Es como que el trabajo no es solo esa hora, sino que hay que normalizar que la cámara también es fuera de clase. O sea, Claro. la clase... De hecho, es eso. O sea, Exacto. realmente es eso. De hecho, es fuera. la hora es que el profesor te diga, vale, pues lo que habéis pensado está bien pensado, o mira, no, aquí tal, o mira, intentad hacer esto, que yo creo que igual al final te quedas tú con tu versión, porque también el docente te dé como su versión y se avanzaría muchísimo Hacer de guía. más rápido. Sí, lo que debe ser un profesor. Sí. Lo que viene siendo eso, sí. Un poco más como experiencia, o mejor dicho, inexperiencia propia, porque lo asumo, nunca he ido a un concierto de música barroca, música antigua. Entonces, ¿cómo lo enfocáis vosotras en cuanto al punto de vista? No lo sé. Hablo desde el conocimiento, lo reitero. No, de que, a ver, sabemos que el público, poco a poco, va acudiendo menos, porque es un público de avanzada edad, la gran mayoría. Claro, una gente de avanzada edad, sabemos lo que pasa, entonces cada vez hay menos público. Y
hay menos interés por asistir a conciertos. Entonces, si ya hay dificultad para poder medio llenar un auditorio con una orquesta sinfónica, por ejemplo, con pues, experiencias con jóvenes orquestas sinfónicas, que igual, pues eso, que al final que con todas las familias de todos, al final se llega llenando un auditorio, pero al final son las familias. No hay alguien que haya dicho, ¡buah! Vale, voy a ver. Sí que habrá, pero hablo generalizando. En vuestro caso, vuestra experiencia o cómo hacéis para tener público o para que la gente se interese en veros, escucharos. Buena pregunta. ¿Lo pensáis o es algo que igual es algo que surge y decís, mira, pues no sé cómo lo hacemos, pero con pues buscando esta creatividad didáctica de explicarlo y tal, que es lo que no hacemos intencionadamente, sino que lo hacemos porque creemos que lo que tenemos que hacer, pues mira, pues no funciona. No sé, puede ser que sea así. Pues yo diría que un poco a través de redes sociales también podría ser que cuando nos contrata alguien para un concierto siempre nos piden que enviemos material, que enviemos fotos o vídeos si tenemos, canal de YouTube, redes sociales, Instagram, TikTok, lo que sea. Sí. Sobre todo se encargan ellos de hacer publicidad en los conciertos porque imagino que la persona, bueno, la empresa que nos contrate les interesa llenar la sala. Claro. Entonces, claro, se encargan Claro, mucho porque ellos. a vosotros ya os han contratado, ya os van a pagar. Claro. Entonces, ellos son los que necesitan, porque por ahora habéis funcionado, pues esto, yendo a una empresa o a un círculo de... ¿Círculo? Ciclo. Un ciclo de conciertos que ya está programado, no es que vosotros digáis... La gira, por ahora, gira de la de Traversos, vamos a ir aquí y vais como individuales. Por ahora eso no ha pasado. Entonces son ellos a los principales que les interesa que se llene. Y bueno, pues pidiendo material digital, por decirlo de alguna manera, es la manera que se demuestra. Bueno, yo sé dónde supuestos va gente a veros a los conciertos. Sí, claro. Claro, siempre están las familias. No, pero Siempre. Las familias y más gente. Bueno, Exacto. cuando en la iglesia había gente que no sabía quiénes erais. Claro. Aunque fuese gente mayor, no pasa nada, es gente. Además de familia Ya. nuestra vino poca gente. O sea, ¿El qué? de familia nuestra vino poca gente. Bueno, pues mira, pues a ver, iba a decir mejor. Realmente no tenía por qué ser mejor, estaría bien que... Pero bueno, Hombre, si se llena una sala y no hay familiares, oye, eso es bueno, ¿eh? bueno, por eso que a lo mejor es a lo que queremos llegar. Y ahí es donde hay que plantearse varias preguntas. Sí, pero bueno, que la manera en la que esto ha llegado... O sea, perdón, la manera como que habéis llegado a llenar los conciertos. Que sí, Que sí, que realmente Está bien. es que suena como si tal, pero sí, realmente es así. Es por eso, mediante el uso de las redes sociales. Como, en plan, por darle Sí, la es cierto. importancia. Sí, las redes sociales. Claro, porque lo que más te piden es eso, material, pues eso, redes sociales. Porque es como y funciona cosas. ahora mismo. Claro. Porque a lo que voy es que igual hay ciertos sitios o aún que como la gestión de esto lo lleva igual gente más mayor que desconoce el impacto que tienen las redes sociales, se centran igual en hacer un cartel y empezar a pegar el cartel y el cartel pues ahí se queda. Oye, pero eso en los pueblos Fíjate. funciona, ¿eh? Ya, realmente. por la gente mayor realmente, sí que Claro, es verdad. En los Sí que es pueblos verdad. funciona eso. O sea, de hecho creo que hay que hacer ambas, porque no toda la Ya. gente mayor, no, ni toda la gente Ya, en eso es general verdad. tiene redes. Eso es Entonces verdad. yo creo que hay que combinar todo lo posible para que llegue al máximo número de personas distintas Claro. y con Como que características distintas. no cerrarse a ninguna de ambas tipologías, porque entonces te estás perdiendo mucho la otra. Sí. Pero como que mantenerlo el tema de cartel, pero impulsar también el tema Claro. de las redes sociales. Y buscar nuevas formas, porque al final es algo que se está viendo, que hoy en día el concierto no está igual. O sea, los conciertos que se hacen, o a lo mejor más éxito, si asociamos que el éxito es llenar. Afluencia de gente. Claro. Entonces, Que a ver, que lo decimos y parece que suene un poquito mal, pero es que realmente, porque vale, aquí todos queremos ser el mejor artista, pero al final es que esto es una discusión con mucho jugo, pero claro, es que sí que es verdad que al final si eres súper buen artista pero no tienes nadie que disfrute de tu arte que esto me ha sonado, pero muy bien, una palmadita
Muchas Y ya gracias. está. No, Jolín, pero, No, si pero es es muy verdad. artista y nadie disfruta de tu arte, ahí te quedas siendo muy artista y tendrás tus valores morales y estarás súper a gusto contigo mismo. Pero ¿y cómo comes? Claro. Hay que buscar un equilibrio, yo creo. Sí que es verdad que está muy mal visto eso de sucumbir a la industria. Vale, hombre. Es que no creo que la respuesta sea hacerte comercial. Claro, o sea, ¿quién busca? tampoco. Bueno, cada uno lo que quiera. Bueno, hay ¿eh? gente que supongo que sí que busca Claro, hacerse sí, comercial. pero o sea. ¿qué te interesa a ti como artista? ¿Qué es lo que te interesa? Ya. ¿Hacerte Si comercial? eres artista, no. Pero sí es verdad que tienes que un poco como innovar, ir actualizándote con lo que la sociedad nueva pide, porque si no vas a tener buenísimas ideas, pero no vas a tener nadie que las disfrute. Entonces yo creo que tienes que buscar una simbiosis entre ambas, entre ser artista y tener una idea genial, pero también ir innovando y ir actualizándote y salir un poco de... No sé si vas por ahí. Sí, salir al un poco de final tu es, zona. es plantearnos una pregunta que a lo mejor las tres estamos pensando, perdón, las cuatro estamos pensando, pero que ninguna está diciendo. ¿Ha muerto el concierto clásico? Ya. El concepto que El teníamos. concepto, sí. Hombre, si la afluencia va bajando, si la afluencia de público va disminuyendo es porque algo pasa. Si algo pasa, algo nos tenemos que plantear. Yo te voy a decir una cosa. A ver. Cámara un poco. No creo que haya muerto el concierto clásico. Simplemente es que ahora, con la sociedad que estamos generando, ¿no? Con las redes, del tal, ¿cómo se llama? ¿Swipe? Scrolling. Scroll. Bueno, Sí, scrolling. que es Scrolling, todo creo, un segundo, creo, todo, creo que sí. un montón de estímulos constantes Sobreestimulación. que no sabemos ni aburrirnos. Es que no sabemos aburrirnos. ya. Entonces, claro, a ti te meten en una sala en la que solamente tienes el factor del oído y te parece poco. Entonces, quizá, bueno, lo que se está haciendo bastante ahora mismo es combinar distintas disciplinas, ¿no? Pues a lo mejor algo mucho más visual con Con luces, con... humo. Sí, que sea más multisensorial. ¿se Sí. dice? Y generar una experiencia mucho más completa en ese sentido. Eso no lo Sí. veo mal, o sea, para nada mal. Ya. Ahora, si estás vendiendo humo en esa experiencia, yo te digo, Sí, ¿qué me quieres decir con eso? O sea, claro. muy bien, muy vistoso, muy... Para redes te va a quedar fantástico, pero es algo superficial. ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿qué tratas de transmitirme con lo que estás haciendo? Entonces, Ya. si lo es un poco... Mantener esa... es la intención, ¿no? Mantener el concepto, por el concepto, jolín, pues a ver, es el que es, o sea, interpretar algo, buscar un mensaje, transmitirlo a un público, tocarlo de la mejor manera con la idea que tiene, expresar la idea, histórica o bueno, sí, en la que no es histórica, que tú aportas tú algo como intérprete y modificas en cierto factor la pieza, a eso me refería, pero bueno, dentro de lo que no es tan fiable a la partitura, pero es más fiable igual pues a el contexto que tú decidas y que por tanto tienes que explicar para que la gente lo entienda y lo comprenda. Eso al final es lo que es, eso es el concepto. Ahora es la forma en la que lo das. No, y Que no tiene es que ser- simplemente eso, es también transmitir algo. O sea, ¿por qué haces música? Sí, pero me refiero que el transmitir sí que se queda dentro del concepto que tenemos como concierto clásico. Al final, Sí. al final es eso, un buen concierto clásico bien transmitido. Es lo mismo que hoy en día. Lo que igual hoy en día nos cuesta es eso, el cómo transmitirlo, pero tenemos que transmitirlo, yo creo, que de una manera más adecuada, porque más adecuada al hoy en día, porque si no, pues no lo vendes, si no lo vendes, no ingresas, si no ingresas, pues ¿No vives? y te tienes que cambiar de profesión. Entonces, si nos queremos quedar con una profesión, pues es el buscar el transmitirlo de otra manera, sin sucumbir a una manera más actualizada, sin sucumbir a la industria, cambiando nuestro concepto. Sí. Es como que nuestra manera de sucumbir a la industria será decir, mira, jolín, me gustaría que fuese más sencillo, más tal, pero mira, pues si tengo que meter alguna sobreestimulación más, Que pues, no está mal, jolín, o sea, eso para es lo que nada, hay. o sea, es algo más completo. Tampoco nos quedamos tan cerrados, Claro. porque si nos quedamos cerrados, pues es eso. La gente cada Sí. vez va menos Estoy de acuerdo. a los conciertos. Y también es adecuar lo que estás haciendo en esa sala a la música que estás haciendo. O sea, tú siempre tienes que estar en el Ser contexto. coherente. Sí, ostras. Siempre hay que ser Sí. respetuoso con las ideas del compositor. Eso se hace es una interpretación histórica, porque luego hay gente, este discurso, porque yo por ejemplo todavía no me lo he
dado, pero supongo que iría más a una parte histórica, yo creo. Igual no es una parte tan artista, pero hay gente que en vez de interpretaciones históricas hace lo que he dicho, que igual solo se quedan con las notas, o bueno, depende de la persona, y no hacen caso a la partitura. Pero esto ya son opiniones. Sí, no me estaba refiriendo a vale. eso, Ah, sino al contexto en el para qué estaba... el contexto del concierto como tal que... No, ¿para qué estaba, Perdón. para qué estaba Me compuesta esa callo, obra? perdón. ¿Para qué estaba compuesta esa obra? Es una obra pues más de salón, es una obra Vale. más de... Imagínate si es un requiem, tú ahí no le puedes meter, Vale, sí. ¿me entiendes? O Bueno. no le puedes meter, bueno, en mi opinión, algo que vaya a ser irrespetuoso para lo que estaba compuesto. Ya, a ver, O sea, que no digo que- yo que que- esté a favor de... Yo estoy haciendo como Claro, abogado claro. del diablo, ¿sabes? Sí, lo entiendo Puedes hacer perfectamente. literalmente todo lo contrario para destacar ese mensaje. ¿Cómo no hacer un requiem? Podría ser. Claro, no, pero te prometo que igual, se me acaba de ocurrir, igual no, ¿sabes? Igual es una idea de bombero, pero es que realmente igual eso llama más a cierto público que igual, que no será el público al cual nosotros nos dirigimos normalmente. Creo que son valores, o sea, valores. Bueno, Se me está espérate. cayendo el cojín. Pero, Quiero decirte. pero ya yo no soy yo no me voy a dedicar profesionalmente. Yo tengo una carrera, al menos por ahora, hoy, porque yo también cambio cada día, de ser un intérprete o de dedicarme a hacer conciertos o gira de conciertos. Yo más la parte pedagógica, pero sí que es verdad que no me extrañaría y sería interesante de hablar a alguien que diga, cojo un requiem y lo interpreto, o sea, y la intención y en sí como que el mensaje al final que acabo transmitiendo no es un mensaje fúnebre, es justo todo lo contrario. Y entonces voy a abarcar a un tipo de gente que es lo contrario, pero al final estás abriendo la música, o sea, estás abriendo oyentes. Claro, ¿de qué manera? ¿A ti te parece que, No. a ti te parece que es una manera en la que estás fallando a tus valores, por ejemplo? No, ¿no? yo quiero decirte. Tampoco. Porque no sé. No, déjame hablar. Es simplemente. Perdón, por favor. Ya está. Vale. Quiero decirte, todo va con la intencionalidad con que tú lo hagas. Tú vas a hacer ese requiem de esa manera porque quieres conseguir Vale. ¿Público? más público, más dinero, más fama. Pues yo te digo, a mí personalmente no me parece una buena opción. Tú haz lo que quieras. Pero Yo voy a ser Es- docente, tranquila, que siempre- eso no lo voy a hacer. Pero yo creo que siempre va todo con la intencionalidad con lo que lo hagas, ¿no? Al final si quieres ser artista o si te sientes artista, ¿por qué haces las cosas? ¿Por qué harías eso? Si tú lo haces con una base honesta y con una idea realmente coherente para ti detrás de ello, Coherente con tus yo valores. te digo, por supuesto, todo lo que quieras. Pero si la intencionalidad con la que estás haciendo ese tipo de cosas es para ser disruptivo y para tener más seguidores o más... Pues te Atención. digo, para mí eso no es ser un artista. Ya. Para mí eso es ser un comerciante, ¿sería? O Una persona más que se centra en la parte comercial. Sí. no sé, es algo distinto, o sea, no quiero decir que No- esté no es mal, artista, es sino simplemente que es otra cosa distinta. Como que tu visión y tu tal no es ser artista y ser un buen tal con un buen ingenio creativo, sino más que quieres conseguir dinero, fama tal, y lo utilizas como mediante la música. ¿Cómo? Claro, es otra Pues, cosa. Sí, al otra final cosa. es a lo mejor el uso que le estás dando a las redes. Sí. Si las utilizas para tener visualizaciones o las utilizas como un medio de... para transmitir tu mensaje. Sí, y difundir, De- incluso acercar, porque al final es un medio de acercar esos conciertos, los podemos acercar, el mensaje, el por qué, qué quiere decir un requiem. A lo mejor el problema no es, voy a hacerlo al contrario. Es decir, vale, no se sabe qué es un requiem, voy a acercarlo al público, qué es un requiem, porque está así, porque es música de salón, no, tal. Es como, según con el fin que tú quieras utilizar tus redes, hacer tus conciertos o derivado, Sí. buscarás una forma u otra. Que al final es lo que dice Pili, ninguna está mejor que la otra, depende de lo que tú quieras hacer. Depende de tus valores. y Son tal. cosas distintas. Claro, Sí, ya pero está. en nuestro ámbito nosotras estamos de acuerdo que queremos enfocarlo a acercar al oyente, acercar a ese público y O sea, transmitirle... vosotras las... Ya en el momento concierto ya no se queda claro, pero por ejemplo, vosotras las redes sociales, ya o sea lo que queréis hacer, me es indiferente. ¿Para qué las queréis utilizar? Para
para como difundir vuestro mensaje, bueno, os dejo. ¿Para qué? Lo primero te da visibilidad como grupo, eso es importante. Sí. Lo segundo, bueno, Queremos que hagas un monólogo, por favor. siguiente monólogo. Así que, Elizabeth, para ti, las redes sociales, ¿cómo crees que las debéis de enfocar? No sé, un poco lo que iba a decir Pilar. Un poco para difundir nuestro tipo de repertorio, promoverlo también. No tanto que seamos como los payasos de turno, de que vamos a hacer cosas estúpidas para hacernos virales, sino nosotras, esto es lo que hacemos, es algo que es poco conocido y nos gustaría llegar a bastante público para, pues eso, difundir nuestra música, labor, nuestro grupo, lo que vuestro hacemos como trabajo. intérpretes, claro. No buscar una estética visual, es decir, un vídeo bonito, sino un vídeo bonito visualmente. Que también, que sí, también. que sí, pero como... Porque si no, nadie te lo va a ver. Claro, bueno, Tampoco estás fallando tus valores. Solo que Claro, digamos no, que- no, no. Ostras. no, pero que no me programo lo que voy a subir para que llegue a más gente. A ver, en eso la- tampoco está mal. No, no está mal, pero me refiero que no es No, nuestra no, intención el... no haces no Voy a haces publicar aposta. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para que esté ahí a tope todo el rato el número 1 y que llegue a todo el mundo y hacerlo para todo el mundo. Es más una... Sí, como que vuestro... Claro, pero porque vuestro Es una herramienta principal del trabajo. Es más una herramienta que os ayuda más que vuestro fin. A eso me refería. Como que vuestro fin no es tener no sé cuántos seguidores, que si los tenéis, pues Bienvenidos realmente sean. luego más público, físico, tendréis. No tiene por qué. No tiene porque por qué. eso también es algo que pasa en las redes sociales. A lo mejor tienes 1 millón de seguidores y luego al concierto te van 10 personas. Ya. Vuestro objetivo es más conseguir esas personas más físicas y luego, bueno, pues eso, en plan, en las redes sociales más para seguir difundiendo vuestro mensaje y pues Claro. ampliar ese trabajo que ya hacéis, ampliarlo, pero no es vuestro principal, Sí, yo creo que sí. básicamente. También como grupo consideramos que es muy importante el seguir formándonos, no solo en música antigua, sino en todo lo que conlleva, ¿no? O sea, todo lo que está alrededor de la música antigua, tipo talleres de danza barroca, conocer otros instrumentos, cómo funciona, yo que sé, el violín barroco que va con las cuerdas de tripa, tal, un poco Que te amplían tu conocimiento y tu bagaje Claro. como músico, y en este caso como músico de la especialidad antigua. El taller que has mencionado, no sé cómo puede funcionar. O sea, ¿Qué fuisteis nos a un puede taller de aportar? música. ¿Qué puede Sí, en plan, aportarnos? ¿qué hicisteis? ¿O cómo funcionó? ¿O qué A ver, os fuisteis de ahí? No sé. Fue un taller que organizó el conservatorio y vino una chica que es bailarina experta en danzas así de antiguas. Y yo personalmente lo que me llevé sobre todo es un poco enfocar mejor, como encasillar mejor los movimientos de danza que muchas veces vemos minueto y tal, sarabanda, no sé qué, pero no tenemos ni idea en realidad de ni el tempo, ni Ya. porque normalmente no te pone Al indicaciones. y final, en la música antigua, la sinfónica no, a no ser que igual sea... Bueno, sí, haces algo de zarzuela o algún ballet, sí. Pero sí es verdad que la música antigua, la gran mayoría, no sé si me equivoco, iba dirigida a acompañar las danzas a la vez que Sí, se tocabas. hay muchos que son O sea, movimientos de hay, danza. hay muchísimos repertorios que va enfocado a tal. Claro, si desconoces el ámbito de la danza, te estás perdiendo muchísimo por donde profundizar y mejorar. ¿Entiendes? Claro, ya solo con eso, con decir, vale, esto se hacía así, más lento, más rápido, se bailaba de esta forma, pues también como que te da Acentuación. otro enfoque a la hora de interpretarlo. Sí. No vas a ciegas, ya sabes, tienes como una base extra para poder abordarlo mejor. Claro, por ejemplo, en ese taller, en esa masterclass, habían danzas específicas para cuando entraba solo el rey, o algunas danzas eran cortesanas, o el ver cómo, por ejemplo, interpretaba la orquesta barroca del conservatorio una giga y la chica estaba bailando, como ese carácter se transmite también, tiene que estar relacionado Claro. música y danza, a lo mejor Sí, sí, sí. la propia chica pedir, Al final no, tiene que ser más. Al final es un grupo de cámara
Claro, no solo de música, de músicos y de bailarines en este caso. claro. porque- Entonces todo eso te da luego un enfoque para cuando lo vayamos a interpretar, que pues ya sé qué significa una giga, no es solo un movimiento rápido, sino qué carácter tiene para Claro, quién no, está enfocado. no solo me sé la definición de Wikipedia, sino que la comprendo. Claro. Y la he podido vivir. Muy bien. Pues muy interesante, la verdad. Yo creo que no nos hemos podido dejar nada más. Por mi parte, no sé si queréis decir algo más. ¿Sí o no? Yo no sé, no me viene nada ahora. Lo veo bien. Yo creo que... Pues Pili, ¿tienes algo que decir? Muchas gracias por invitarnos. ¿A nosotras? Entonces lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos haberos abierto en cierta medida, no como os pasó a vosotras, pero más o menos el tema de la música antigua y bueno, igual os llama la atención y tocáis instrumentos que son instrumentos extrapolables a la música antigua, ojalá. Y si no, bueno, pues ya sabéis un poquito más. Yo desconocía bastante, así que también gracias a vosotras en parte. Y lo dejamos aquí, así que hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias por venir, chicas, otra vez más. Gracias a ti. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos en el próximo. Adeu. Adeu.